Nos encontramos con Marcelito Villamarín en esta mañana de jueves haciendo una lectura postelectoral y lo habíamos invitado, él siempre nos acompaña a hacer análisis de la política y de la coyuntura nacional. Bienvenido, qué gusto tenerle aquí, Marcelito. Un día más. Gracias, querida Amanda. Un gusto estar de nuevo con ustedes, estimados amigas y amigos, en este momento para hacer un análisis de los acontecimientos actuales. Marcelito, quisiéramos nosotros analizar que no alcanzó la Revolución Ciudadana la victoria, no se pudo derrotar a la derecha, había alrededor de millones de personas que aspiraban, pues, y que se identifican con este proyecto progresista que abrigaba una esperanza en esta segunda vuelta. Sin embargo, pues el día domingo triunfó Daniel Noboa de este proyecto político conservador de derecha y alcanzó el 52% y Luisa González obtuvo el 48%. ¿Qué lectura podemos hacer de las elecciones de segunda vuelta? Bueno, sí, en realidad ha causado un poco de sorpresa en algunos sectores. El día lunes por la mañana un amigo me llamaba a decir que está en un chuchaqui electoral terrible. Sí, efectivamente fue un golpe, ¿no? Un golpe para los sectores progresistas, pero también tiene que ser una lección de cómo estamos actuando desde el punto de vista político. Yo tengo que empezar diciendo que me congratulo en medio de toda esta tragedia que constituye realmente haber perdido por segunda ocasión consecutiva las elecciones, la primera anteriormente hace cuando en el 2021 con Andrés Arauz, ahora con Luisa González, haber perdido las elecciones realmente es una cosa muy dolorosa, francamente muy dolorosa. Pero bueno, en medio de todo esto, digo yo, me congratula el discurso digamos, el discurso final de Luisa González, un discurso que invita, sí, al diálogo, que invita a la recapacitación en definitiva de todo este proceso y que ofrece todo su contingente político para seguir en la línea que los sectores populares desean. Ha hecho un llamamiento al propio presidente electo y le ha dicho, le ha ofrecido los votos incluso de la Asamblea Nacional, pero con el propósito de fortalecer la tendencia que respalda a los sectores populares. No privatizaciones, no precarización del trabajo, esas han sido sus palabras textuales. Y esto, claro, da una esperanza, ¿no? Porque finalmente creo que es hora de que vayamos superando ya todo ese ámbito de revancha, de odio, todos los escándalos, etcétera, que han sido la comidilla de todos los días de estas elecciones. Me parece a mí que ya hay que dar un paso adelante en este sentido, ¿no? La política, en definitiva, no es el espacio en donde tenemos que confrontar hasta la muerte. No, la política es un espacio de diálogo, de confrontación, efectivamente. Pero la política no es un enfrentamiento entre enemigos, para mi manera de ver. La política es un enfrentamiento entre personas racionales que tienen diferentes puntos de vista, diferentes proyectos y que finalmente son adversarios. En eso yo rescato algunos de los estudios últimos que se ha hecho del denominado posmarxismo, etcétera, que dice precisamente eso, ¿no? O sea, en los tiempos actuales, en pleno siglo XXI, la política tiene que redignificarse. Ya no es posible seguir pensando que el otro, el que está frente a mí, es el enemigo, porque al enemigo se le destruye. Definitivamente se le destruye. Entonces, si vamos con ese principio antiguo de que al enemigo hay que destruirle y de que en una confrontación política el otro es mi enemigo, entonces tengo que destruirle. Pero Marcelito, en esta contienda electoral no se vio aquello. O sea, no se vio lo que debe ser la Así política. es. Nosotros estuvimos viendo un escenario de cómo la derecha en este proceso democrático hizo todo lo contrario. Fue un proceso, no fue un proceso limpio, se empleó una campaña con estos métodos escandalosos, llegando incluso al asesinato que impidió
que pueda ganar la Revolución Ciudadana en primera vuelta. En esta disputa de poder, ¿cómo crees que debería desarrollarse en este escenario? Justamente por eso decía, ¿no? Me parece ejemplar la actitud de Luisa González cuando a sus propios, en este caso sí enemigos, porque realmente la actitud que han asumido es la actitud de enemigos, con toda la, no solamente la propaganda, con todas las amenazas a la vida, contra la vida, etcétera. Digo, es ejemplar la postura de Luisa González porque lo que está haciendo es precisamente redignificar la política, está diciendo muy bien. Ya, ha ganado limpiamente en las urnas, perfecto, no hay ningún problema, vamos a seguir adelante y vamos a apoyar en aquello que vaya en función de los intereses populares, de los intereses de la nación. Vamos a apoyar eso. No está planteando en definitiva continuar esta, ¿y cómo llamaría? Pues esta terrible situación que nos encontramos desde hace mucho tiempo de la confrontación correísmo-anticorreísmo, que ya es hora de que vaya superándose, ¿no? Si bien es cierto que la derecha ha actuado de esa manera, como tú dices, efectivamente así es, pero nosotros no podemos plantearnos como principio el devolver ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que nosotros, creo que los sectores progresistas, creo que quienes tenemos mayor nivel de comprensión de las cosas, debemos propugnar precisamente otro modelo de comportamiento político y debemos propugnar precisamente eso, ¿no? A ver, el diálogo, hay que proponerse el diálogo. Naturalmente, hay condiciones y condiciones, y los espacios en los cuales se realizan los diálogos son espacios diferentes unos de otros, en fin. Pero de todas maneras, como principio, la política tiene que regirse por esta idea fundamental del diálogo, no necesariamente de la conciliación, pero sí del diálogo que permite llegar a acuerdos, incluso acuerdos puntuales, con el propósito de ir fortaleciendo lo que es más importante en este momento, que son los sectores populares. En torno a este triunfo de la derecha también y obviamente de la derrota de este proyecto de la Revolución Ciudadana, también podríamos hacer una lectura del escenario interno. ¿Qué crees que pasó adentro de la Revolución Ciudadana? Mucha gente dice que prácticamente se ve que todavía continúa esta disputa de correísmo y anticorreísmo. La gente quiere que no vuelva la Revolución Ciudadana, o al menos hay una gran parte de que votó con ese sentimiento de odio y de resentimiento. Claro. Lastimosamente eso ha quedado marcado como una lacra desde hace mucho tiempo, una lacra que fue impulsada, qué sé yo, inicialmente por Lenín Moreno, que comenzó con este tema del anticorreísmo. Pero claro, desde la propia época de la administración de Rafael Correa, ya se vio digamos, eh, en la sociedad ya se vio claramente cómo se fue desarrollando toda una corriente anticorreísta que estaba impulsada por la derecha. Lastimosamente en esos momentos había que confrontar decididamente porque era la única manera de hacerlo en las condiciones en que se estaba trabajando aquel entonces. Desde allí esta pugna correísmo-anticorreísmo no ha dado tregua, sigue manteniéndose constantemente y desgraciadamente ha calado muy hondo en amplísimos sectores de la sociedad, los cuales han tomado su opción precisamente a partir de esta pugna. O sea, hay gente que no, definitivamente no se le sale de la cabeza, digamos, por más que se le ha demostrado que fue todo una propaganda, que se ha demostrado hasta la saciedad el manejo miserable que muchos sectores hicieron de la justicia mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, y a Pero no, pesar no de han eso, cambiado de no opinión. ha habido, no, ahora, de parte de la Revolución Ciudadana también creo que es importante hacer una reflexión. Ujú. Y esa reflexión tiene que ver con la necesidad de ampliar los horizontes del proyecto. ¿Y en qué sentido ampliar los horizontes del proyecto? En el sentido de incorporar
cada vez a los sectores sociales progresistas, de izquierda, etcétera, incorporarles al proyecto político de la Revolución Ciudadana a través de un proceso de diálogo, que eso es lo que está faltando en este momento. Yo me pregunto, ¿qué tan difícil es establecer digamos, un acuerdo puntual, o más bien dicho, establecer un contacto directo, por ejemplo, con el actual dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa? Reconocer los errores que se han cometido y de lado y lado, en definitiva, establecer puntos de contacto que permita una reconciliación, porque aquí hay una ruptura. Y eso no lo podemos negar. Hay una ruptura de la Revolución Ciudadana como partido con la CONAIE, e incluso ahora que está como dirigente Leonidas Issa, que es, yo diría, un simpatizante, que es más bien, no es un anticorreísta declarado. Es más, él está de acuerdo con Coinciden muchos más con el planteamientos. proyecto de Exactamente. bienestar, de estado de Coincide con bienestar. lo esencial del proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces, si es que coinciden en lo fundamental del proyecto, ¿por qué mantener ese distanciamiento que nos ha costado muy caro? Porque de hecho, la Sierra Central prácticamente ha dado el triunfo a Noboa, y es la segunda vez que, bueno, yo no diría que el sector indígena le ha dado el triunfo a Noboa, eso sería primero, digamos, desconocer la realidad y luego pues hacer una afirmación que no tiene mucho Pero sustento. Pero bueno, lo que al menos se ve que es, que es el sector donde existe mayor población indígena, en donde Luisa González pierde abrumadoramente. O sea, puede que no sea estadísticamente, no exista una relación precisa, puede ser que sí, pero simbólicamente es muy significativo el hecho de que estos sectores en donde están concentrados la mayor población indígena, que se ha constituido en los últimos años como un referente histórico y que ha sido la organización más luchadora y que mayor ha defendido los intereses del pueblo ecuatoriano, digamos, ahora pensar que es justamente ese sector en el cual la Revolución Ciudadana ha perdido. Entonces, eso es un motivo de reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay un punto de encuentro? ¿Por qué no hay un acercamiento político que permita ir limando asperezas con el propósito de ir conformando este gran frente de unidad nacional que conduzca a la transformación social de este país? Porque la Revolución Ciudadana, como partido político, no lo va a poder hacer solo. No, es imposible. Ningún proceso histórico se ha dado, que yo conozca al menos, en la historia no conozco que se haya dado un proceso en el cual un partido político haya sido el único que lleve adelante y los demás atrás. No, no, no. Y si así fue, no me parece que sea este el momento histórico para plantear lo mismo. Aquí el proceso de la transformación social del Ecuador tiene que estar liderado colectivamente por un sector político que no necesariamente tendrá toda la población ecuatoriana, pero sí un buen sector político que tenga como componentes esenciales las diferentes organizaciones sociales progresistas y de izquierda. Ese es el gran frente, que no tiene que ser necesariamente un frente como que se propuso hace 4 años, creo, o hace menos, con UNES. ¿No? UNES fue un frente electoral, en definitiva, y ya vimos el desastre que terminó siendo, ¿no? Aquí de lo que se trata es de la construcción de un proceso unitario a fin de ir logrando que se vaya estableciendo el poder popular como que tenga base, sustento en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas que estén de acuerdo con este proyecto. Esa es la tarea que ahora tiene que hacerse inevitablemente, porque de lo contrario, esta historia del 15 de octubre seguirá repitiéndose permanentemente. Los puentes que se deben hacer
es desde la Revolución Ciudadana Claro, a los movimientos por sociales supuesto, por y supuesto. cobijarse de estas organizaciones populares que hemos visto que últimamente están excluidas, están activas y tienen un proyecto de movilización, tienen un proyecto político. Sin embargo, todavía no se las ha logrado tomar en cuenta y creo que ahí hay una deuda, un trabajo desde la Revolución Ciudadana, es lo que tú planteas. Así es, efectivamente hay una deuda pendiente, porque repito, insisto, la revolución, el cambio social, la transformación de este país no es obra de una persona, de un caudillo, ni tampoco es obra de una sola organización política. Es obra de todo un conglomerado, un conjunto de organizaciones políticas que en este momento están presentes en el escenario político del Ecuador. Están presentes muchas organizaciones, hemos podido ver a través de las redes sociales, a través de los medios alternativos de comunicación, etcétera, el pronunciamiento de organizaciones de distinto tipo que están en la misma línea, pero que no han sido incorporadas dentro del proyecto general de lo que constituye hoy por hoy el partido más importante, más organizado de la revolución, que es la Revolución Ciudadana. No creo que haya una organización que esté planteando, digamos, negociar los puestos para tener el liderazgo. No, no, lo que está planteando es simplemente el reconocimiento al papel de las organizaciones pequeñas. Lo que se está pidiendo en definitiva es la incorporación de igual a igual en la construcción de este proyecto político, que no es un proyecto político privativo de nadie. Eso es lo que yo he podido observar a través de una serie de comunicados que se han dado con motivo de esta derrota electoral por parte de varias organizaciones políticas que tienen cuadros preparados, que tienen gente, que saben exactamente qué es lo que quieren desde el punto de vista político, teórico, etcétera, pero que lastimosamente son organizaciones pequeñas y mientras no estén articuladas en un conjunto, formando eso que los teóricos del marxismo llamaban el bloque popular, el bloque de poder popular, si no hay eso, definitivamente seguiremos en la misma situación. Hay otro conflicto que se lee dentro de la derrota después de este domingo pasado, que se dice que la Revolución Ciudadana, otra vez, ¿no? Hablar de la Revolución Ciudadana, que hay conflictos a la interna, como cualquier movimiento, que no hay renovación del movimiento, que no hay esos liderazgos para promover educación política, formación política para que se logre consolidar como un movimiento político con la capacidad de atraer a jóvenes y a otros espacios que están prácticamente ausentes dentro Así de es. este proceso de la Revolución Ciudadana. Efectivamente, ahí hay una deuda pendiente que tiene dos aristas fundamentales. El uno es el tema de la democratización interna del Partido de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tiene que abrirse, tiene que incorporar cuadros. Y la segunda arista es el tema relacionado con la formación política. Incorporar cuadros, incorporar elementos, no excluir, porque normalmente la práctica común que yo he podido observar en algunos sectores de la Revolución Ciudadana, no en todos, pero sí en algunos sectores, sí he podido observar más bien una actitud excluyente. O sea, le admito al que es amigo mío, pero no le admito a este sin siquiera saber si tiene o no tiene las cualidades necesarias o pertinentes. Entonces, el tema de la democratización, uno, y dentro del tema de la democratización, el tema de la amplia discusión política en la toma de decisiones. Hay que discutir en todos los ámbitos, a todos los aspectos y a todos los niveles. Hay que volver a rediscutir el programa de la Revolución Ciudadana. Hay que discutir los principios ideológicos fundamentales para ir construyendo precisamente una propuesta que se constituye en referente de todas las organizaciones políticas, referente de la izquierda, incluso el propio referente de la derecha, que sea una cosa realmente potente, una cosa potente. Y luego el proceso de la formación política, no hay formación política.
No hay formación política, no hay formación de cuadros. Yo no he no sé, puede ser que como yo no estoy orgánicamente vinculada, puede ser que haya o sectores, lugares en los cuales se estén construyendo escuelas de formación política, etcétera. Pero que eso no es suficiente, porque el problema de la formación política no es un problema de dar clases. El problema de la formación política es un problema de reflexionar y discutir sobre la base de la práctica. Lo que estamos haciendo nosotros ahora deberían estar haciendo absolutamente en todos los organismos de la Revolución Ciudadana, a nivel de todas las parroquias, cantones, provincias, a nivel nacional, etcétera, para que la militancia se forme, porque esa es la formación política. Aquí no estamos hablando simplemente de aprender algunas cositas, aprender lo que dijeron los teóricos del marxismo, etcétera. No, se trata de una formación y la formación solo es posible cuando de la práctica social se extraen a través de la reflexión las principales conclusiones que van a modificar una nueva práctica social. Esas son deudas pendientes que yo creo que los compañeros de la Revolución Ciudadana tienen que reflexionar profundamente porque y claro, complementariamente con esto, no ver simplemente el tema, digamos, en función de las próximas elecciones, porque ese es otro problema. Como estamos todo el tiempo en elecciones, no hay tiempo para la formación política. O para la reflexión. O para la reflexión. Entonces ahí se establece una dicotomía que no debe admitirse de ninguna manera. Esa dicotomía no puede darse. Marcelito, ahora ya como viendo ya este escenario, vemos que ya ganó Daniel Noboa a pesar de todas las inconsistencias que declaraba en los medios de comunicación. Veíamos que se contradice también la vicepresidenta con la presidenta, que hay este modelo político que va a continuar, según algunos analistas, que sería el modelo de Lazo y se profundizaría la crisis. No queremos ser agoreros, pero visualicemos cómo es el escenario que se espera de este nuevo gobierno. ¿Cuáles como los desafíos que podría tener este grupo de poder que en este momento va a representar, claro, parecido al gobierno de Luis Sí, francamente yo no quisiera por el momento al menos meterme en eso porque sería comenzar a especular. Uh-huh. Fácilmente podríamos decir que de acuerdo al modelo, pues indudablemente lo que va a hacer Daniel Noboa es con el propósito de fortalecer a sus amigos y al grupo social al que representa, indudablemente va a ir por la línea del fortalecimiento del capital financiero, una cosa. Por otro lado, creo que va a ir por donde él había planteado precisamente, y era uno de sus, entre comillas, ofrecimientos, fortalecer el capital financiero internacional y fortalecer también el bolsillo de sus amigos mediante la eliminación de los impuestos de la salida de capitales. Por ejemplo, esa es una cuestión previsible que podrá darse, pero que de todas maneras hay que tomar en consideración que va a tener el freno de la Asamblea Nacional. Y ahí Luisa González ha dicho, le vamos a apoyar en todo lo que sea positivo en función de los intereses nacionales, que no sea pero no en aquellas otras cuestiones que van a ser relacionadas con la privatización, con la precarización. Entonces ahí va a haber una pelea muy fuerte al interior de la Asamblea Nacional y bueno, dependerá de cómo las cosas se manejen pero tenemos ahí la esperanza de que no se permitirá que muchas de esas cosas, que ahora Lazo está haciendo lo que quiere porque no tiene ninguna cortapisa, no tiene absolutamente nada, pero habiendo la Asamblea con una amplia participación de la Revolución Ciudadana, también depende de las alianzas que haga, etcétera, para poner un freno a todas esas posibles acciones de Daniel Noboa que te vayan en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, ¿crees que el proyecto progresista o al menos la visión progresista de construir un Estado de derechos está lejano en este momento? ¿O qué crees que se debería hacer? ¿Cuáles son las estrategias que se deberían hacer desde la Revolución Ciudadana y desde los sectores organizados progresistas? Verás, a mí me parece que también no hay que bajar la guardia en términos de la movilización social. O sea,
está muy bien que Luisa González haya adoptado esa actitud, pero eso no quiere decir de ninguna manera que vayamos a bajar la guardia y vamos a decir, "Oh, haga nomás lo que quiera". No, yo creo que el movimiento indígena, los movimientos sociales, los diferentes movimientos sociales y la propia Revolución Ciudadana en sus respectivos espacios tienen que estar atentos a las medidas del gobierno para presionar en función de sus propios intereses. No puede dejarse pasar un solo rato la posibilidad de que se vayan implementando decretos, normas, etcétera, que vayan en contra a fortalecer el proyecto de neoliberal. O sea, la movilización popular, la persistencia de los diferentes sectores sociales es una clave para mantenerle a raya al gobierno e impedir precisamente que se desarrolle por ese lado. Muchísimas gracias, Marcelito. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana, como todos los jueves, aclarando toda la coyuntura política que está en este momento, pues, y nosotros necesitamos cada vez fortalecer estos espacios de discusión y debate con Marcelito y con los intelectuales que nos apoyan aquí en Radio Medio Mundo 91.5. Muchísimas gracias. Gracias, Amandita, gracias, estimado público. Ya estaremos otra vez conversando sobre estas cosas. Gracias. Muchas gracias.